Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de este medio. Agradecemos la oportunidad que nos da de entrar desde el Centro de Operaciones de la Iglesia de en Español, México. Un saludo para todos ustedes. Yo soy Domingo Valadez, esclavo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, sirviendo desde la ciudad de Jicotenca, la ciudad más dulce, donde se produce la mejor azúcar. Voy a seguirlo diciendo, todavía no me doy por vencido que este ingenio esté cerrado, donde se produce la mejor azúcar de la República Mexicana para todos ustedes en la Unión Americana y para mis amigos que están aquí en la región y para toda la República, a todas las naciones de habla hispana. Un saludo para todos ustedes desde este lugar. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Y puede seguirnos a través, si le gusta este programa, denle like, compártalo, búsquenos en las redes sociales, en el canal de YouTube, Domingo Valadez Torres, búsquenos en la página www.Destiny Español México o en la comunidad cristiana Jicotenca, la gloria de Dios. Así es que puede hallarnos en todos los medios y vernos a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, amén. Y vamos a leer la palabra en el libro de Apocalipsis, el mensaje a Esmirna. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Diga conmigo: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas. Fíjese bien lo que dice Jesús a la iglesia: no temas. Dile al que está a tu lado: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, para que todos mis amigos, mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y los miembros de la iglesia puedan abrir sus oídos y escuchar la palabra de Dios, para que la palabra nos edifique a todos nosotros como tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sana a aquellos que están enfermos del alma, aquellos que están enfermos del espíritu, aquellos que están enfermos del cuerpo. Señor, sánalos, porque todavía, Señor, hay heridas, hay lastimaciones que se han hecho en la vida y todavía duelen, Padre. Sana a cada persona, Señor, que nos esté viendo, o a todos los hermanos que están aquí, Señor, sánalos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Otra vez, hermanos, estudiaremos el libro de Apocalipsis. Quité el micrófono porque a veces me vicia la voz y se oye mucho el eco de la iglesia. Así que ponga atención, porque no va a haber sonido. No vamos a tener sonido para poder hablar fuerte. Así es que ponga atención. Otra vez estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Como estudiamos el libro de Éfeso, ahora vamos a estudiar el mensaje de la iglesia de Esmirna. Este mensaje, hermanos, está dirigido al pastor de las iglesias, o a los pastores de las iglesias, que nosotros como pastores no queremos escuchar, y que muchos líderes de la iglesia no quieren escuchar. El mensaje está dirigido al ángel de la iglesia de Esmirna, y la palabra ángel no se refiere a un ángel del cielo. La palabra ángel significa mensajero. Traducido, podríamos decir, ¿verdad?, que este mensaje está dirigido al de la iglesia de Esmirna. ¿Quién es el mensajero? El pastor. El pastor es el mensajero. Y la iglesia nos tipifica como ángeles. Pero no somos ángeles. Somos mensajeros de Dios. Entonces, este mensaje va dirigido a los que direccionan las iglesias, a los que ministran las iglesias, a los líderes, a los cantantes, maestros de la escuela dominical, a los líderes de oración, a los líderes, hermanos, de los grupos de jóvenes. Este mensaje va direccionado hacia ellos. También está dirigido a todos los pastores de esta actualidad, de hoy, del mundo de hoy, del siglo XXI. Está dirigido a todos los pastores, porque esta palabra nunca va a pasar. Esta palabra, hermanos, es para todos los siglos.
es considerado como la iglesia la iglesia atribulada y pobre. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Este mensaje se llama Esmirna, la iglesia atribulada y pobre. No era una iglesia rica, era una iglesia pobre y atribulada. Una iglesia que sufría mucho, que sufría la persecución, sufría la tribulación, era perseguida en medio de una ciudad rica. Esmirna era una ciudad rica, ahorita es la tercera ciudad de Turquía, no ha desaparecido. ¿Y sabe por qué no ha desaparecido? Porque le fue fiel a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oh, qué hermoso, hermano. Todas las iglesias han desaparecido, todas las iglesias o todas las ciudades del tiempo bíblico no quedan en ruinas, pero esta ciudad se llama Sardi, ahora se llama Sardi y está en Turquía. Es la ciudad número 3 más importante de Turquía. ¿Y por qué ha permanecido por todos los siglos? Porque le fue fiel al Señor. Por eso el Señor dice: el que me sea fiel, yo le daré la corona de justicia. Lo dice aquí. Lo dice la palabra, hermano, en la parte número 11 dice la palabra: el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y hoy quiero decirle, hermanos, que vamos a hablar sobre esta iglesia, muy importante. Nosotros hemos estado, hermanos, en las camas de personas enfermas de COVID. Nosotros hemos estado en los sepulcros de las personas enfermas que han muerto de COVID. Y aquí estamos. No sufrirá daño, dice la palabra. ¿Usted cree que no tenemos temor, mi esposa y yo? ¿Pero a qué hemos venido a la tierra? ¿A escondernos? No. Hemos venido a ponerle la mano a los enfermos para que los enfermos sanen. Hemos venido a estar adentro de los cuartos donde están los enfermos de COVID. Hace 15 días murió mi pastora, la hermana Marisol Lozoya, atribulada de cáncer, enferma. Mis reconocimientos para una mujer de coraje, para una mujer firme en el Evangelio. Lamento que se haya ido en este tiempo, que hay una guerra tremenda contra Satanás. Una mujer que nos edificó, una mujer que nos enseñó. Enseguida murió la hermana Yolanda, también murió de COVID. Mi pastora murió de un infarto, no murió de COVID. Y sufrimos la pérdida de la hermana Yolanda y allí estuvimos. Porque la iglesia que es atribulada y pobre nunca retrocede, siempre va para adelante. Así era la iglesia de Esmirna. Había persecución, pero ellos no retrocedían. Había tribulación y no retrocedían. Se burlaban de ellos y seguían adelante. Por eso nosotros debemos pensar, hermano, que debemos trabajar. El día de ayer murió el pastor Camilo Hernández. Un sepelio muy duro, muy rápido, muy fugaz. No alcanzamos a acompañarlo ni un minuto, pero estuvimos con la familia después. Días anteriores se había muerto don Juan Hernández, papá del hermano Juan Carlos, don Vicente de León. Hemos visto cómo han caído las personas. Y nosotros sabemos que podemos comportarnos como la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? ¿Por qué rechazamos ser como la iglesia de Esmirna? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué rechazamos vivir como la iglesia de Esmirna? Pobres y atribulados. Estamos desesperados ahorita porque estamos pasando por una crisis monetaria en la ciudad de Jicotenca. La fábrica más importante ha cerrado. Los trabajos directos e indirectos están afectando a miles de familias. Y estamos atribulados. Y la iglesia está siendo perseguida. La iglesia, hermano, está viviendo un tiempo de persecución y un tiempo de escasez y de hambre. Y yo me pregunto, ¿soportaremos esto? ¿Seremos como la iglesia de Esmirna? ¿Le seremos fiel a Jesús hasta siempre, hasta la muerte? Decía mi hermana ahorita que leyó Habacuc capítulo 3, versos 16 al 19. Al momento que vi que dijo esto, me sentí que el Señor me decía hablar sobre esto, el mismo tema que ella habló, lo estoy hablando con el tema de Esmirna, ¿sí? Dice
que aun cuando falte cosecha en el campo, con todo, dice con todo, alabaré a Jehová. Aun cuando falte comida en tu casa, aun cuando falte medicina en tu casa, aun cuando falte dinero en tu casa, aun cuando no haya vacas en los corrales, aun cuando no haya ovejas en la majada, y aun cuando la higuera no produzca higos, aun cuando no haya vida en el campo, hermano, con todo, hermano. Y esta era la iglesia de Esmirna. Esta era la verdadera iglesia de Cristo. Y le voy a decir una cosa: a todas las iglesias Jesús les dice arrepiéntete, porque si no vendré contra ti y te castigaré. A esta no le dice nada, porque fue una iglesia fiel. A esta iglesia no le llama así, porque fue una iglesia fiel, una iglesia que permaneció. Hoy en día, hermano, hoy en día la gente quiere vivir sin sufrimiento. La gente no quiere sufrir. Cuando sufre dice: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Cuando yo no era cristiano no sufría tanto. Cuando yo no era cristiano, porque eras del diablo, le pertenecías a Satanás y estabas en el territorio del diablo. Cuando vienes a la iglesia, vienes al territorio enemigo de Satanás y el diablo te empieza a atacar. Pero nadie queremos vivir, hermano, teniendo sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento a muchos de nosotros. Vivimos en un mundo, hermano, en un mundo que trata de ser indiferente al dolor y al sufrimiento. Vivimos en un mundo de confort, en un mundo de carros, de casas, de ropa, de perfúmenes. Vivimos en un mundo de control remoto. Disfrutamos de la televisión a control remoto, disfrutamos del aire acondicionado a control remoto. Ya no nos queremos mover para nada y vivimos en un mundo de confort. Y la iglesia de hoy está viviendo en un mundo de confort. La iglesia de hoy no quiere sufrir. ¿Qué pasa cuando no tienes todas las comodidades, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tenemos la vida, todo lo que anhelas? ¿Qué sucede? ¿Cómo vas a responder a esta situación? ¿Cómo vas a actuar con tu vida? ¿Cómo vamos a responder, hermano, a esta situación? Yo quiero que veas esto. Analice todas estas oraciones contestadas, hermano. Analícelas. Analícelas todas. Tribulaciones, los fracasos, las burlas, sueños fallidos. Tienes 20 años en tu trabajo y cierran la empresa. Te quedas sin empleo. No tienes cuenta bancaria ya. Ya no tienes un sueldo. ¿Sí? Te ha abandonado tu esposo o tu esposa. Te han abandonado. Te quiebras tú con tu negocio. Y trabajar hoy es difícil. No te gusta pensar en este tipo de circunstancias porque no te gusta sufrir, porque no te gusta vivir con sufrimiento. Pero este tipo de cosas, hermanos, nos ocurren constantemente. Déjame decirte algo que escribí aquí que me gusta. Dice: y si no sabemos manejar el sufrimiento, podemos terminar destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes lloran porque sufren en su casa? ¿Cuántos de ustedes están llorando en su casa cuando estamos en un proceso de sufrimiento? Y no entendemos que Dios no está pasando por un proceso. Y te sigues quejando y quejando cuando tu proceso está en camino para que Dios te perfeccione. ¿Por qué nos quejamos? ¿Quién de ustedes quiere aprender a través del sufrimiento, hermano? ¿Quién de ustedes quiere aprender a través del sufrimiento? Las más grandes lecciones, las más grandes experiencias de la vida nos la han dejado los sufrimientos que hemos pasado. Las más grandes lecciones que hemos aprendido en la vida lo hemos aprendido en el sufrimiento. Cada vez que vemos algo que pasa, debemos aprender. ¿Y sabes dónde aprendí a vivir en el sufrimiento? Cuando murió mi padre, cuando murió mi madre, cuando murieron mis hermanos más pequeños.
La muerte no me arrancó lágrimas. Porque dice el canto, hermanos, Cristo es que pongo toda ¿qué? ¿Y por qué no pones toda la ansiedad en Cristo? Pongo toda mi ansiedad en Él. ¿Cuántas cadenas rompió Jesucristo en este canto? Dice, Cristo rompe todas las cadenas. Entonces, hermano, ¿por qué no queremos pasar por sufrimiento? Como hijos estás llorando y lamentándote y quejándote, pero no te gusta que Dios te pase por el sufrimiento. Aquí estamos, iglesia. Escuche bien lo que le voy a decir, querida hermana, querido hermano. Nacer es sufrir. Cuando empezamos a nacer, empezamos a sufrir. Cuando vienen los dolores de parto, hay riesgo que el niño muera. Y empezamos a sufrir. Nacemos sufriendo. Y venimos a la luz, al nacimiento, naciendo. ¿Por qué? Porque mi madre está sufriendo para que yo nazca. Y no entendemos la verdad de la vida. No entendemos lo que tú has pasado. Y sabes una cosa, es porque Dios te está dando la mejor enseñanza de la vida cuando estás sufriendo. Envejecer, hermano, es morir y es sufrir. ¿Por qué te digo esto? Envejecer es sufrir. Cuando estás ya grande de edad y viejo, viene el abandono de tus hijos, la desolación de tus hijos. Viene que tus hijos te van a abandonar estando viejo y no te van a ver. Aún estando viejo, sigues sufriendo. Sigue sufriendo. Y aún cuando vamos a morir, como dice el Salmo 90, entre los más robustos, entre 80 y los 90, aún con toda esa dolencia, seguimos sufriendo. Cuando estamos a punto de morir, seguimos sufriendo. Entonces toda la vida es sufrir. ¿Por qué entonces nos estamos quejando con la tribulación que estamos pasando? Esta iglesia está una iglesia atribulada y pobre. Vivía la persecución. Y te voy a decir más adelante, qué terrible lo que te voy a explicar. Qué terrible lo que esta iglesia sufría, hermanos, y no daba marcha atrás, seguía caminando. Entonces, hermanos, cuando estamos grandes de edad, vienen los achaques de la salud, de la soledad y del abandono. Porque nosotros vemos el reflejo que cuando estamos viejos, cuando estamos en la vejez, pocos hijos nos quieren cuidar. Pocos hijos quieren ver por los padres, o casi nadie quiere ver a los padres, bañarlos, limpiarlos, darles alimento. Son contados con 2 dedos los hijos de cada familia que cuiden a sus padres. Pero a ti el Señor te está enseñando a sufrir. Hermanos, morir es sufrir. Para muchos, el pasar por una eternidad sin Dios van a seguir sufriendo. Todos aquellos que no tengan a Dios van a seguir sufriendo después de morir. Van a pasar una eternidad en el sufrimiento, en el infierno, en el lago de fuego. Hermanos, no llegar a conseguir lo que deseas es sufrimiento. No llegar a tener una profesión es sufrimiento. No llegar a ver a tus hijos que se gradúan es sufrimiento. No llegar a ver a tus hijos que sean buenos cristianos es sufrimiento. El lenguaje universal de Dios es el sufrimiento. Mira, hermano, los chinos, los coreanos, los ingleses, los franceses, los italianos, los africanos, los mexicanos, tienen diferentes lenguas, hablan diferentes lenguas. Y yo no puedo saber lo que dice un chino o un japonés. Pero el sufrimiento es un lenguaje universal. Sufre el chino, sufre el coreano, sufre el de Estados Unidos, sufre el mexicano, el sufrimiento es igual. Es el lenguaje universal. Escuche, amigo y amiga que me está viendo. Esta iglesia comenzó en una ciudad llamada Esmirna. Hoy se llama Esmir. Es la tercera ciudad de Turquía. Una ciudad rica, una ciudad, hermano, en medio del oriente. Es una ciudad grande, es una ciudad comercial. Tenía excelentes edificios públicos de gobierno hermosísimos. Era una ciudad grande. Pero esta iglesia creció en la ciudad de Esmirna
Y sabe una cosa, era una iglesia pobre en medio de una ciudad rica. Era una iglesia que no tenía edificio. Era una iglesia que no tenía dónde congregarse. Era una iglesia que agarraban cualquier calle, cualquier esquina para predicar de Jesucristo. Es increíble que todavía esta ciudad exista. Pero le voy a decir, en cambio, la iglesia de Éfeso, no hay ni ruinas. No hay ni ruinas, porque la promesa de Jesús, que Él le dijo que ella permanecería siempre si le era fiel. Y hasta la fecha, la ciudad, hermano, y la iglesia de Esmirna sigue en pie, sigue viva, hermano, porque le fue fiel a Jesucristo. Yo quiero invitarte a que tú le seas fiel a Jesús. No importa la tribulación que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés sacudiendo tu vida. Déjame decirte en esta hora, ¿sí?, que cuando aprendemos a sufrir, aprendemos, hermanos, a vivir. Te comento que llegó el tiempo y llegó a ser una ciudad famosa. 280 años de Cristo, esta ciudad tuvo relaciones diplomáticas con Roma. Fue una ciudad que Roma la contemplaba, fue una ciudad que Roma la valoraba, Roma la quería porque era una ciudad muy rica. Tenía grandes influencias en Roma. Era una ciudad rica. Lamentablemente la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre. Era una iglesia con sufrimiento. El evangelio llegó a Esmirna porque Éfeso estaba a 60 kilómetros de distancia. Tal vez vinieron misioneros de Éfeso a la ciudad de Esmirna y empezaron a evangelizar la ciudad y abrieron una iglesia. Se cree que ahí pudo haber venido la conexión. Éfeso era la ciudad más cercana a Esmirna y se cree que ahí vino el evangelio para la iglesia de Esmirna. En esta lectura Jesucristo no les pide arrepiéntanse, no les dice arrepiéntete porque vendré a ti y te castigaré. No, hay dos iglesias fuertes, firmes en la fe. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son a las dos iglesias que Jesucristo ama. Son a las dos iglesias que Jesucristo no las condena, no les dice arrepiéntete, sino les dice que ganarán la corona de justicia cuando llegue su tiempo. Son dos iglesias que permanecieron y han permanecido para siempre. Ahora déjame decirte que esta iglesia fue fiel. Dice la palabra que esta iglesia fue fiel. Yo quiero que veas algo en la historia, no lo dice la Biblia. La historia dice que Policarpio era un pastor de la iglesia de Esmirna. Y Policarpio era un pastor que defendía la palabra de Dios. Policarpio fue un gran siervo de Dios en la historia. No se menciona en la Biblia Policarpio, se maneja en la historia común. Pero fue un pastor que fue quemado vivo porque le dijeron que blasfemara contra el nombre de Jesús y él no quiso. Y lo quemaron vivo. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? ¿Sabe qué hicieron? Le untaron sebo de res. Le untaron sebo, mi hermano, sebo de res. Manteca. Y cuando ya lo habían untado, hermano, lo amarraron a un palo y le prendieron fuego. Usted sabe que el aceite prende. Usted sabe que la manteca prende. Entonces se acercaron una antorcha, amarrado él y lleno de sebo de animal. Se empezó a quemar, pero nunca blasfemó de Jesús. Nunca negó a Jesús. Así era la vida de aquellos hombres en la iglesia de Esmirna. Viene algo que te voy a decir, hermano. La palabra hebrea Esmirna viene de la palabra mirra. Y la palabra mirra significa amargo. Significa amargura. La mirra es una planta que produce sustancia amarga. Y esa era la palabra de Esmirna, que quiere decir amargura. La iglesia iba a vivir una etapa de amargura en la vida cristiana, cosa que a muchos de nosotros no nos gusta vivir en una etapa de amargura. No nos gusta estar en una etapa de tribulación. Déjame decirte que de la mirra sacan las mejores lociones y los mejores perfumes. La esencia de esta planta que produce, guarda el perfume más oloroso de cualquier fragancia. Pero déjame decirte que la planta tiene que ser machacada, tiene que ser triturada, tiene que ser molida y sacar todo el jugo, toda la savia de la planta para que ese
jugo, cuando se machaca, produzca la mejor fragancia de santidad en el perfume de Dios. Por eso Dios tiene que meterte en la tribulación. No me digas que no vas a pasar por la tribulación. No me digas que tú no quieres la tribulación, porque Dios tiene que machacar tu vida para sacar el mejor perfume de tu vida. Tiene que pasar el Señor por la trituración para poder sacar el mejor perfume, el más fino, el más fragante. Cuando la iglesia atraviesa momentos de burla y de persecución, la iglesia se hace más fuerte. Cuando la iglesia empieza a la gente a burlarse de nosotros, a burlarse de ti, el Señor te vuelve más fuerte, el Señor te vuelve más fiel. La iglesia nunca ha llegado a ser fuerte en tiempos de comodidad, en tiempos de prosperidad y en tiempos de auge. La iglesia de Jesucristo se hace más fuerte cuando viene la persecución y la tribulación. Cuando fueron perseguidos en Jerusalén, tuvieron que salir a Damasco, a Siria, a otras ciudades, y la iglesia creció, la iglesia aumentó. Cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia tiene persecución, se vuelve más fuerte. Cuando los hermanos pasan por tribulación, los hermanos se vuelven más fuertes. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Muchos de nosotros vemos las cargas de lo que estamos viviendo y decimos: ya no soporto esto, ya no quiero aquello. Mire, pastor, cómo estoy viviendo, mire cómo estoy pasando. Déjame decirte que estás en el proceso de Dios. Deja de quejarte y vive la tribulación como la vivió la iglesia de Esmirna, siempre fiel, siempre segura, hermanos, en las cosas de Apocalipsis 2:8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Déjame decirte que en esta hora la persecución, hermano, la persecución y el sufrimiento tiene un top que nos hace que la iglesia madure. Cuando pasamos por el sufrimiento, Dios pone un top en nuestra vida para que nuestra vida madure. Y si el Señor no te hace pasar por un top de excelencia, entonces nunca vas a madurar. Tenemos que pasar por un top de sufrimiento, un top, hermanos, grande, una excelencia grande que tenemos que pasar. La carta está dirigida al pastor. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Dice que la carta está dirigida a todos los pastores de todo el mundo, a todos los líderes. Pero la segunda parte que dice el versículo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto, y dice la palabra, dice ahí la palabra, y vivo, dice esto. Quiere decir que Jesucristo también aprendió a sufrir y ahora está vivo, el primero y el último. ¿Por qué dice el primero y el último, hermano? Esto, hermanos, de la iglesia de Esmirna no es como la iglesia de la prosperidad, de una cadena televisora a nivel mundial. Sí, la iglesia esa predica la doctrina de la prosperidad, predica, hermanos, bastante abundancia y prosperidad, y son iglesias que nunca han pasado por la tribulación y por el sufrimiento. Esta iglesia era una iglesia que pasaba por la tribulación y el sufrimiento, por la pobreza. Era una iglesia que vivía en la pobreza, que no tenía suficientes medios económicos para poder crecer. No tenía micrófonos, no tenía sonido, no tenía edificio, no tenía estacionamiento, no tenía nada. Pero la palabra dice el Señor, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir en el verso 9. Lo ponemos, hermano. Yo conozco tus obras. ¿Quién está hablando? Jesucristo, el que estaba muerto y vivo. Dice: y ahora vivo. El que estaba muerto quiere decir que nos está diciendo: yo soy el que estaba muerto y yo soy el que ahora está vivo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Sí, nos está diciendo Jesús: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay nadie. Yo soy el único. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y luego dice: y tu pobreza. Ok, ¿cómo está eso? Primero soy pobre y luego me dice que soy rico. O soy pobre o soy rico. Dice la palabra, dice
está hablando el Señor? Está hablando, hermanos, espiritualmente, que la iglesia de Esmirna era más rica que todas las iglesias. Era más rica, tenía mejor relación con Dios, vivía más íntimamente con Dios. Dios la amaba. Dios no amaba a la iglesia de Éfeso. Dios no amaba tanto a la iglesia de Tiatira, de Pérgamo. Dios amaba más a esta iglesia de Esmirna, porque era una iglesia que había sufrido, una iglesia que estaba viviendo la persecución y la muerte, la masacre. Se puede imaginar al pastor de una iglesia guiándola en medio de la tribulación. Hermano, imagínense a un pastor guiando a la iglesia en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. Este pastor no tenía comodidades de los pastores de la doctrina de la prosperidad. No tenía Cadillac, no tenía un Rolls Royce, no tenía carro, no tenía avión, no tenía yate, no tenía aire acondicionado. Era un pastor que estaba sufriendo. Amigo y amiga, ¿cuántos pastores les gusta tener estas iglesias? Yo creo que a ninguno. A ninguno de los pastores que vivimos hoy en día nos gustaría tener esta iglesia. Pero dice la palabra que esa iglesia era la más rica. Esa iglesia era la más rica. ¿Cómo? No tenía edificio, no tenía estacionamiento, no tenía sonido, no tenía nada. A veces Dios, hermano, nos llama a pastorear en situaciones como esta. Y yo me pregunto, ¿tú le servirías a Dios así? Que el Señor te llamara a pastorear una iglesia y te mandara a la sierra de Tamazunchale, o te mandara a la sierra de Jamuave, a un ejido de por allá, y te dijera el Señor: vete, hija mía, vete a trabajar a aquel lugar, abre una iglesia, abre una obra, pero no te voy a dar dinero, vete. ¿Te irías? Me pregunto, ¿te irías? ¿Tomarías la decisión? En medio de mucho dolor y en medio de sufrimiento, a veces Dios nos llama a pastorear así. No tengo nada contra esos pastores que tienen autos, que tienen carros, que tienen yates. No tengo nada contra ellos. No me importa si tienen. Pero me pregunto, ¿seguiremos pastoreando cuando venga la prueba? ¿Seguiremos pastoreando cuando venga la tribulación? ¿Seguiremos trabajando para Dios como Policarpo, siendo fiel? Escuche, amigo y amiga, escuche. Esta iglesia no tenía el apoyo de una sociedad, no tenía el apoyo de las iglesias, no tenía el apoyo económico. Puede imaginar la vida de este pastor. No tenía un lugar donde reunirse y donde congregarse. No olviden, hermano, que eran pobres. Dice la palabra ahí, dice que eran pobres. No me la quiten, hermano, nomás tápele tantito para que me pueda ver bien. Tápele tantito por mientras yo hablo. Es que estoy moreno y me veo más negro. Me quita la luz el cañón. Entonces, hermanos, escuche, hermano y hermana. Ahora le voy a decir esto, póngame atención. El ministerio no siempre es de color de rosa. Hay espinas y hay cardos, hermanos, que están filosos. Las espinas están puntiagudas y los cardos producen heridas en la piel. Entonces, esta iglesia vivía en la pobreza y en la persecución y en la enfermedad. A veces, hermano, vienen juntas la persecución, la tribulación y la enfermedad, vienen juntas. Se te junta un enfermo, viene la tribulación, falta de deuda, viene la prueba, hermano, que te quieres divorciar al mismo tiempo, y todo se te junta. Pero te voy a decir que es la forma en que Dios está trabajando contigo, porque no has madurado en muchos años, porque eres un cristiano inmaduro. Por eso Dios nos pasa por la prueba. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a ministrar, hermano, en estas circunstancias? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser líderes de estas iglesias? ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a servir a Dios en medio de estas circunstancias y dificultades? Déjame decirte, el ministerio tiene espinas, sí, y tiene escardos, sí, son picos que hieren, picos que lastiman, porque a través de las heridas despertamos. Nos hacemos audaces y sabios inteligentes cuando recibimos heridas de parte de los hermanos. Cuando recibimos, hermanos, desprecios y rechazos de parte de los hermanos, nos hacemos más fuertes. Las espinas te hacen más fuerte. Cuando más te rechazan, cuando más se burlan de ti, las espinas que te lastiman te vuelven más fuerte.
La perseguían, pero se volvía más fuerte. ¿No te has fijado que cuando tienes problemas y dificultades, tú sacas algo de tu corazón, sacas algo de fuerza más grande y te vuelves más fuerte y soportas la prueba? Así era la iglesia de Esmirna. Al mismo tiempo, las cicatrices, las heridas que nos hacen en la tribulación y en la prueba, nos vuelven más prudentes y más sabios. ¿No te has fijado que después de una prueba, de una tribulación, te serenas más, eres más sabio y eres más prudente? ¿Y sabes por qué no hemos cambiado? Porque no hemos madurado. Hemos pasado las pruebas difíciles. Lloré cuando murió mi pastora. Era un sufrimiento. Hay heridas que deja la muerte. Hay heridas que lastiman. Una mujer espiritual que me guió, a mi esposa y a mí. Una mujer que valoro mucho, igual que a su esposo, al pastor Santos. No la pude volver a abrazar con vida. No la pude volver a ver con vida. La vi cuando ya estaba en un ataúd. Me quedé con ganas de abrazarla, de ir un día y abrazarla. Pero pasaron más de 12 años sin verla. Hay heridas que lastiman, pero me vuelven más fuerte, me vuelven más sabio, más inteligente. No me voy a caer en la desesperación, no me voy a caer, hermanos, en el fracaso, porque he perdido y he sufrido un ser querido. Escucha, hermano y hermana, era una iglesia que sufría. Y mi pregunta es, ¿quién escribió la carta? Aquí dice el primero y el postrero. Él está diciendo, yo soy el que escribo la carta. Jesucristo está escribiendo la carta. Yo soy el primero y el postrero. Entonces el que escribió la carta es Jesucristo. Y no puede fallar esta carta. No puede ser una mentira esta carta, porque Jesucristo está redactando la carta. Qué hermoso, hermanos. Quiso decir Jesús con esto, que Él estaba antes del César, antes de Ciro el rey, antes de Nabucodonosor, antes de Artajerjes. Él estaba antes de Faraón. Y Él está después de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Corea. Todos esos van a perecer. Nabucodonosor, el rey Ciro, Artajerjes, el emperador César, ya perecieron, pero Él sigue vivo. Por eso dice, yo soy el primero y el postrero. Estados Unidos, China, Rusia, Corea, todos los países que están en contra del cristianismo van a perecer. Y Él seguirá siendo el postrero. Por eso dice, yo soy el primero y el postrero. Nadie es antes de mí ni después de mí. Yo soy el primero y el último. Nadie está después de mí. Después dice, el que estuvo muerto y vivo. Dice esto, Jesús, hermano, Jesús entiende el dolor. Jesús entiende el dolor de nosotros. ¿Por qué cree que Jesús entiende el dolor de nosotros? ¿Por qué usted cree que Jesús nos enseña a que estemos preparados para el dolor? Porque Jesús entiende el dolor. Jesús vivió el dolor. No me digas, es que en mi casa yo sufro mucho. Jesucristo lo rechazaron en su casa. Es que a mí me han abandonado. A Jesucristo lo traicionó un discípulo. Es que en mi casa me tratan mal. A Jesucristo lo trató mal el pueblo. Es que me golpean allá en mi casa. A Jesucristo lo golpearon y lo humillaron y lo escupieron. Por eso Él sabe del sufrimiento. Por eso Él sabe expresar y conoce, lo entiende. La pregunta, ¿cómo nos puede entender Jesús? ¿Cómo nos puede entender? ¿Ha estado usted alguna vez enfermo y triste, hermano? No me diga que no hay desalentado. ¿Cuántos de ustedes han estado desalentados de abandonar esto? De abandonar la iglesia. ¿Cuántos de ustedes? ¿Sí? ¿Sabe usted cómo murió Jesús? Y Jesús sabe por lo que usted está pasando. Jesús lo conoce porque lo vivió. Jesús estuvo desalentado en la cruz del Calvario cuando estaba a punto, le dijo al Señor, 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 me has abandonado. Jesús estaba desalentado. ¿Por qué el Señor nos llama, hermano, que seamos como la iglesia de Esmirna? Porque Él vivió, Él sufrió, Él vivió el
sufrimiento. Y nosotros no queremos vivir el sufrimiento. El sufrimiento de Jesucristo lo vivió, lo sintió, lo sufrió. Imagínense cómo sería la muerte de Jesús hoy. Si Jesús muriera hoy, Jesús vivió hoy en esta época y tuviéramos, hermano, el noticiero, Jesucristo fue asesinado en Jerusalén. ¿Cómo saldría en el New York Times? ¿Cómo saldría, hermanos? Sí, predicador traicionado por un discípulo. El noticiero, en el Universal, en el Reforma, este periódico que ataca mucho al presidente de la República. Sí, estos periódicos chayoteros, hermanos, que atacan bastante a los gobernadores y a los presidentes. ¿Cómo diría? Predicador abandonado por su gente. Predicador muere por la golpiza que le dio las autoridades. ¿Cómo aparecería? Predicador humillado y golpeado por los soldados. ¿Cómo aparecería el noticiero hoy en día? Que no podrá saber Jesucristo que usted está sufriendo, que no puede saber Jesucristo lo que usted está pasando, que no lo puede entender porque Él lo vivió. Él vino y lo vivió, hermanos. Ahora déjeme decirle, Jesús recibió todos aquellos sufrimientos. Predicador muerto por hacerse pasar por Dios. Imagínense las noticias, hermano, en el Reforma. Predicador muerto por hacerse pasar por Dios. Él era Dios, Jesús era Dios. Pero los religiosos de aquel entonces lo mataron. Si alguien puede entender el sufrimiento, es Jesucristo. Quiero escribir esto: yo soy el que está muerto, pero ahora estoy vivo. Jesús sabía que Él había muerto, pero había resucitado. Por eso dice el que estuvo muerto y ahora vivo. Jesús habla de eso. Esto quiere decir, hermano, que la gloria presente no va a ser nada a la gloria postrera que ha de venir a nuestra vida. Ahorita tú estás sufriendo, ahorita estás pasando la vida, ahorita estás viviendo la vida y pasando en tu casa sufrimiento, pero dice que aquí la palabra, la gloria presente, no va a ser nada comparado con la gloria postrera que venga. Dale un aplauso al Señor. Pero tienes que entenderlo aquí, tienes que entenderlo, tienes que vivirlo, tienes que comprenderlo, que el sufrimiento es parte de lo que tenemos que pasar todos. ¿Sabes una cosa? Que alguna enfermedad llega a la vida de las personas. ¿Y sabes por qué llega? Porque han sido tercos y cabezones, porque se les ha hablado mucho de Cristo y no han entendido, lo han rechazado. ¿Y cómo va a hacerlos entender el Señor? Con una prueba de enfermedad y de tribulación. Aquí estamos, iglesia. Quiero que veamos, hermano. Quiero que lo ponga, hermana. Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábele porque Él vive. Gloria a Cristo. Dice la palabra en el capítulo 3, hermano. Verso 9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así dice la palabra, hermano, que yo te he amado. Podemos ver esto. Ahora vaya conmigo a 3:17. Póngalo, hermano, quiero que lo vean. Dice que muchos en la iglesia son sinagogas de Satanás. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Satanás tiene un grupo dentro de la iglesia y tiene un grupo para atacar a la iglesia, fuera de la iglesia, y tiene un grupo adentro de la iglesia. Jesús está diciendo que hay muchos que nosotros que somos sinagogas de Satanás. O sea, venimos aquí, somos santos, bien bonitos. Allá en la casa somos lo peor. Allá en la casa nos comportamos como el mundo y decimos groserías y decimos insultos entre esposos y parejas, y somos sinagogas de Satanás porque no nos comportamos igual como cuando estamos en la iglesia. Ahora yo me pregunto, ¿formas parte de ese grupo? Salte de ahí. Salte de ahí, por favor. Porque si tú haces eso, eres sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos y no lo son. Ahora dice aquí, hermano, dice la palabra: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Luego dice Jesús: ¿no sabes que tú eres un desventurado y miserable, pobre y ciego? ¿No sabes que tú rico, que tú tienes dinero, no eres más que un desaventurado
que eres pobre, pero eres rica. Le digo, yo sé que tú eres rica. Y el Señor aquí está diciendo a todos aquellos que son ricos, a todos aquellos que tienen dinero, a todos aquellos les está diciendo, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Sí, soy rico, eres rico, tienes muchas riquezas, pero no me tienes a mí. Tienes carros del año, tienes yates, tienes barcos, tienes lanchas, pero a mí no me tienes. Eres un pobre desventurado. Como decía Juan Gabriel, te pareces tanto a mí, eres miserable y pobre, porque no tienes nada, no tienes a Cristo. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Ricos, hermano? ¿O quieren ser pobres delante de Dios? ¿Qué es lo que ustedes quieren, hermano? ¿Sí? ¿Ser ricos para Dios o ser ricos para el mundo? ¿Qué les gustaría ser? Entonces aprendan a sufrir. Aprendan el sufrimiento. ¿Cuántos meses tienen que pasar más aquí, hermano, sin que tengamos empleo en la fábrica? Y muchos ya están claudicando. Muchos ya están sintiendo los estragos de lo que está pasando. Muchos ya empezaron la tribulación y el sufrimiento. Una vez más, Jesús dice, yo sé lo que estás viviendo. Lo primero que dice, yo soy el que está, yo sé cuando estás atribulado. La iglesia vivía una persecución. Óigame bien lo que le voy a decir. Óigame bien lo que le voy a decir. Nerón gobernaba en esa época. Nerón era el César. Y entonces Nerón se ponía la ropa plebeya para andar con la gente. O sea, bajaba del trono, bajaba de ser emperador y se juntaba con la plebe. Y entonces así perseguía a los cristianos de aquella época de la iglesia de Esmirna. Óigame bien lo que le digo. A los primeros cristianos que agarraban, la persecución que sufrían estas personas, estos muertos, estas personas eran muertas, perseguidas. A las primeras, hermanos, les untaba líquido de combustible para prenderles, ya les dije. A las segundas las untaba con la misma grasa de los cerdos, de las vacas. Las untaban y se las echaban a los leones. ¿Sabe que el león, hermano, se volvía loco con el olor a la carne de la res? Y ahí los destrozaban vivos, hermano. Se los echaban. Y Nerón veía todo eso. Disfrutaban de todo aquello. Disfrutaban en el palacio, hermano, de todo lo que estaba pasando. Había persecución. Al que predicaba, hermano, le quitaban las propiedades. Al que predicaba la palabra de Dios, le quitaban su riqueza y le quitaban sus propiedades. No tenía nada. Por eso el Señor decía, era una iglesia pobre, pero rica. Era una iglesia, hermano, de persecución. Les prendían combustible como antorchas para hacer sus fiestas en la noche. Esta tribulación enfrentaba a la iglesia de Esmirna. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser cristianos en Esmirna hace 2000 años? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser cristianos en la época de Esmirna? No me lo diga. ¿Cuántos quisieran ir a esta iglesia? Yo me voy a la iglesia de Esmirna, hermano, yo me voy. Sí, cómo no, sí, cómo no. Yo quisiera verlos. Si no quieren ir a ver a un enfermo con COVID, si no quieren ir a un sepelio, si no quieren ir a orar por un enfermo que está enfermo de COVID, irán hasta Esmirna. Dios dice que la iglesia de Esmirna era fiel. ¿Por qué la iglesia está enferma y raquítica y ñanga? Porque no es una iglesia firme, no es una iglesia fiel. Porque no es una iglesia que le guste el sufrimiento. No es una iglesia que le guste la tribulación y la prueba. Qué hermosa tribulación cuando viene a la vida de uno. Qué hermosa tribulación. Usted me va a decir, ¿usted qué ha sufrido, pastor? ¿Usted qué ha sufrido? La pérdida de mi hija sufrió mucho mi matrimonio. Y todavía la seguimos recordando. Todavía esta semana pasada fui a Ciudad Victoria. No se duerma, hermano. Hermano Juan Carlos sabe, me dieron un expediente así de mi hija, grande, 2500 páginas de la historia de mi hija. Aún así la sigo recordando. Tuve que llegar a mis niños a sacar muestras de ADN porque la siguen buscando.
Eso me duele, son heridas aquí. Pero eso no me va a detener, porque eso me vuelve más fuerte. Cada herida que pasa por mi carne me vuelve más fuerte. Cada vez que platican de mí, cada vez que me hieren a mí, cada vez que murmuran de mí, esas heridas me vuelven más fuerte para servirle al Señor. Así deberías ser tú. Así deberías vivir la vida tú. Cada vez que hablan de ti y murmuran de ti tu familia, tú debes aprender que esas espinas son para que madures. Escuche, amigo y amiga, escuche lo que le voy a decir. Escuche, si nosotros no aprendemos algo del dolor, volveremos a pasar una y otra vez por el dolor. Si no entendiste la primera vez, vas a pasar una y otra vez por el mismo dolor porque no has aprendido. Usted no ha sufrido cuando pierde un ser querido. Perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi hermano, perdí a otro hermano, 3 hermanos llevo. Yo no he aprendido nada. Aquí en la iglesia aprendí con la hermana Panchita Elizalde, con la señora Valleza Castro, con la hermana Emma, con la hermana Yolanda, con el hermano Lalo. No he sufrido eso. No he sufrido eso, hermano. No hemos sufrido eso. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los hermanos de Esmirna? ¿Dónde estaban los hermanos que no pudieron ir a acompañar a los hermanos que murieron? Eran sus hermanos, hermanos. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no han pasado por un sufrimiento? Era tan importante haber ido al sepelio de las hermanas y de los hermanos. ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no queremos el sufrimiento? ¿No queremos vivir? ¿No queremos servirle al Señor? ¿Qué nos está enseñando, hermano, el significado del sufrimiento? ¿Qué nos está enseñando? Escuche bien, ¿qué nos está enseñando esto, hermanos? ¿Cuántos de ustedes querrán caminar así, hermanos, hacia adelante? Pedro dice y escribió esto, Primera de Pedro 1, 6 y 7, hermano. Primera de Pedro 1, 6 y 7, mientras hermano lo busque. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Cuando lo haya me dice amén, hermano. ¿Ya lo halló? Gloria a Jesús. Pedro nos dice, hermanos, aleluya. Primera de Pedro 1, 6 y 7. El conocimiento y dominio propio y paciencia, dice la palabra. Bueno, si lo vemos nosotros desde el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para llegar a pasar por la tribulación, el Señor tiene que pasarnos por la paciencia, por el amor, por la paz, para poder aprender en la tribulación y en la prueba. Por eso debemos aprender cada parte de la Biblia como la vamos a conocer. ¿Quién en la enfermedad dice que no necesita a Dios? ¿Hay alguna persona que esté enferma que diga en la cama, yo no necesito a Dios? ¿Hay alguna persona en una necesidad personal que diga, yo no necesito a Dios? ¿Habrá una persona así, hermano? Yo pienso que ni un ateo puede pensar así. Ni una persona que no cree en Dios puede pensar. Yo pienso que en el momento de la tribulación, en el momento que estemos en una cama, en el momento que estemos en una situación difícil, vamos a decir, Señor, acuérdate de mí. Nadie vamos a rechazar a Dios en una circunstancia que estamos pasando. Ahora, ¿cuántos estarían dispuestos, hermano, a testear su fe? O sea, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a que Dios los pasara por una prueba para probar tu fe? ¿Cuántos estarían dispuestos? No me conteste, no me diga nada. Analícese usted mismo. Analícese usted mismo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que Dios testeara, la palabra testear, hiciera una prueba para probar tu fe? ¿Cuántos estarían dispuestos? Para probarnos si somos como la iglesia de Esmirna. ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, a pasar por una prueba?
Yo pienso que debemos estar fieles a Dios para no pasar por esto. La prueba es a través del fuego, del dolor. Déjame decirte, hay que seguir creyendo en mí, dice Jesús, aun cuando estás en la prueba. ¿Sabe una cosa, hermano? Que el oro para ser refinado tiene que pasar por fuego. El oro para ser un oro con mayores quilates, de mayor validez, tiene que ser pasado por el fuego. Y lograr que ese oro sea puro. Lograr que ese oro no tenga escorias, no tenga impurezas. Y el fundidor lo va a hacer pasar por el fuego y le va a sacar toda la impureza y va a quedar el oro puro. No es así Dios con nosotros. No es así Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Pasarnos por el fuego, pasarnos por la prueba, pasarnos por el dolor, pasarnos por el sufrimiento. No es así el Señor. Porque entonces a veces decimos, es que es mucha carga para nosotros. Lo que estamos viviendo es mucha carga para nosotros, es mucho problema para nosotros. No hay quien nos ayude, no hay quien esté con nosotros. Es que Dios está pasándote a ti te está pasando por la prueba. Hoy en día, hermano, hay cristianos light. Aquí no, hermano. Hay cristianos light. Y me voy a ir a otra iglesia para que me apapachen. Me voy a ir a otra iglesia donde me enseñen la Biblia. ¿Sabe una cosa? Si yo llego a una iglesia donde no hablen de la palabra de Dios, salgo corriendo, hermano, de ahí. ¿Sí? Pero hay muchos que se van de la iglesia porque me hizo mala cara la hermana, ya no me habló la hermana, me dejó de hablar sultana, el pastor no me saludó, y se van de una iglesia porque quieren una iglesia light. ¿Sabes una cosa? En esas iglesias nunca vas a crecer, nunca vas a madurar. Nunca vas a madurar. Yo salgo corriendo, hermano, si voy a una iglesia de esas. ¿Sabes una cosa? Tengo más de 3 años que no veo enlace. Pura porquería están pasando ahí. ¿Sabes que hace días oí una bruja que decía en enlace, sacó un billete de a 500 y dijo, pónganse el billete en el oído, van a oír escuchar los billetes. A ver, no se ría, no se burle, les decía la película, pónganse el billete, ahora quédense en silencio, no hagan risa porque no van a oír hablar el billete. ¿Sí? Y la bruja que estaba ahí era una pastora, Ana Méndez, y dice, ahora ponga el billete ahí en su oído y el dinero le va a decir, Mamón le va a decir, Mamón es dinero, les va a decir, entrega el dinero al pastor. Y luego decía la bruja, los de $1000 pónganse aquí, los de 500 acá, los de 300 aquí, los de 100 aquí, los de 20 y 50 espérense, para ustedes luego. Hermanos, hoy hay cristianos light. Así como hay cristianos light, hay pastores light, que no hablan de la condenación, no hablan del infierno, no hablan del pecado para que los miembros no se vayan. Y les hablan de la prosperidad y del bienestar, de la prosperidad y de las riquezas, para que el cristiano esté cómodo en la iglesia y suelten la paga. ¿Sabes una cosa, hermano? Lo que hacen estos predicadores de enlace, y les hablo, hermano, normalmente, no digo nombres, pero ¿sabes qué hacen? ¿Sí? Levanten las manos para alabar a Dios, y ya cuando están ustedes acá levantando, esto es un asalto. Échenme todos los diezmos, todos. Este es un asalto. Están peor que los ladrones, hermano. Los ladrones tan siquiera traen un arma. Pero estos siervos de Dios están saqueando las iglesias. Y mucha gente se va a esas iglesias. Mucha gente se va a esas iglesias. Y no es porque te vayas, porque te hirieron. Es por tu actitud, es por tu baja autoestima que tienes, es por tu falta de seguridad, es por tu falta de confianza. Por eso te vas a otra iglesia. No echen la culpa a nadie. Es por tu propia actitud, por tu inmadurez, porque no somos como la iglesia de de Esmirna. Qué triste, hermano, qué triste eso. Nada más nos muestra la inmadurez de cada uno de nosotros. En cambio, nuestra fe hace que nosotros seamos más inteligentes. Cada prueba, cada tribulación nos hace más fuertes en la casa de Dios. Que no le tengamos miedo a la tribulación. ¿Qué más padecía la iglesia de Esmirna, hermano? ¿Qué más padecía? ¿Ok? En el verso 9, parece que es el verso 9, la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Verso 9. Dice la palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Tenía gran necesidad, no olviden, que eran pobres. Muchas puertas se le habían cerrado a la iglesia de Esmirna. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted es pobre, cuando usted está pasando por tribulación, todas las puertas se cierran.
Así se le cerraban a la iglesia de Esmirna. No tenía apoyo, hermanos, de los regentes de la ciudad. No tenía apoyo de las autoridades de la ciudad de Esmirna. No tenía apoyo de nadie. Entonces, cuando usted es pobre y cuando usted está en tribulación, todas las puertas se cierran. Así se le cerraban a la iglesia de Esmirna. Les quitaban las propiedades, los perseguían, les cerraban sus negocios, les quitaban sus casas, los dejaban en la calle. El gobierno de Esmirna les quitaba todo por ser cristianos. Esta persecución económica que presentaban, hermano, ellos, era la pobreza. ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Cómo están nuestras finanzas? Hermano, nosotros somos ricos al lado de la iglesia de Esmirna. Usted tiene un carro, tiene una casilla, tiene hermano salud, usted tiene una bicicleta, tiene una moto. Aquella gente no tenía nada. Vivían en la calle, hermanos. Vivían en la pobreza extrema. En cambio hay una iglesia, hermano, que ya vimos en Apocalipsis 3:17, es una iglesia que se cree que es rica, que son millonarios, que tienen todo, y el Señor les llama pobre, desventurado, miserable, pobre y ciego. A eso le dice a los ricos. ¿Sabe que ayer vi unas noticias, hermano? Y un predicador de Estados Unidos que vive en Miami se está divorciando. Ay, qué tremendo, hermano. De 18,000 gentes la iglesia, divorciándose públicamente. 20 años de casados. Y ahora resulta que se va a divorciar de su esposa. Sí, se va a divorciar porque el hombre no quería compartir el ministerio con ella. Le empezó a quitar de dirigir, le empezó a quitar de la alabanza, le empezó a quitar de la dirección, de las finanzas. Y el pastor le dio las finanzas a su hijo. ¿Sabe que le pasó una cuenta bancaria a uno de sus hijos? $120 millones al hijo mayor. Y al otro hijo lo puso en contra de su mamá. Les puso otra cuenta personal. Al más chico 50 millones, 60 millones, no sé cuántos, de dólares. Más lo que tenga él, el predicador de Miami, y que dice, no pasa nada, yo no enseño esto del divorcio a mis miembros, yo no les enseño. Con el puro testimonio de divorciarte de tu esposa, les estás enseñando que se aparten de la palabra de Dios. Y mucha gente viendo enlace. Y mucha gente siguiendo a estos predicadores. Hermanos, debemos abrir los ojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Wow! ¿Qué le dijo a la iglesia de Esmirna? Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico para con Dios. Hermano, rico para con Dios. Amigo, amiga, rico para quién eres tú. ¿Para quién eres rico tú, hermano? ¿Para qué quieres tus riquezas? ¿Para el mundo o para Dios? El Señor estaba diciendo que era rico para con Dios. A la iglesia de Esmirna lo que tenían era rico para Dios. Escucha, amigo y amiga que estás aquí. Si tus riquezas no están siendo para bendecir a Dios, si lo que tú ganas no le das nada a Dios, tú eres un pobre, miserable y aventurado. Si con lo que tú ganas no le das nada a Dios, tus riquezas no están puestas en Dios. Tú no le estás sirviendo a Dios. La riqueza que te fortalece, hermano, es la que te hace sentir bien, la que tú le das algo a Dios. La pregunta que te voy a hacer ahora, díganme bien, hermano, ¿cuántos de ustedes con conciencia realmente dan el diezmo? ¡Auch! ¿Cuántos de ustedes conscientemente, con firmeza, con fidelidad, dan el diezmo? Díganmelo. Matemáticamente, fíjese bien, matemáticamente, si cada uno de nosotros diera el diezmo como debe ser, diera el diezmo como es, conscientemente y libremente dieran el diezmo, esta iglesia no estuviera así, estuviera más llena, porque habría más dinero para trabajar en el campo, habría más dinero para ir a evangelizar, habría más dinero para trabajar. Si todos dieran el diezmo como debe ser, hermano, esta iglesia estuviera rica. No batallaríamos para pagar la luz. Pero entonces Jesús sabe que no damos el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué no damos el diezmo? No. Eso dicen los contadores. Jesucristo era un contador, déjame decirte, Jesucristo era un contador. Despierten. Jesucristo era un contador, hermano. ¿Sabe qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús dijo, en los negocios. Quiere decir que la iglesia del Señor es un negocio espiritual. Jesucristo vino a trabajar a la iglesia.
Y yo me pregunto, ¿dónde está el diezmo de todos ustedes? Los que dicen ser fieles a Dios. No me diga, no me conteste. No me conteste nada. Pero yo le digo, si esta iglesia recibiera matemáticamente todo, aquí tengo una contadora, si recibiéramos el 10% de todas las personas aquí, ¿tendríamos solvencia, hermano? ¿Sí tendríamos solvencia? Entonces, si nosotros queremos el trabajo y las riquezas para nosotros y no para Dios, por eso vivimos un problema en nuestro hogar, tenemos inmadurez espiritual. La iglesia de Esmirna no, la iglesia de Esmirna aportaba y daba, y no tenían edificio, no tenían aire acondicionado, no tenían cañón, no tenían micrófonos, no tenían músicos, no tenían nada, pero ellos contribuían con el pastor para que la iglesia creciera. ¿Dónde están tus diezmos? Si tú no diezmas, hermano, tus riquezas no están en Dios, tus riquezas no son bendecidas, tu dinero no está bendecido. Por eso estamos pasando por pruebas y tribulaciones, porque no le damos a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesucristo era un contador, netamente. Llevaba la contabilidad, Jesucristo, hermano, en su corazón, porque Él le llevaba la cuenta a Mateo y le llevaba la cuenta, hermanos, a Judas. Los dos eran tesoreros. Jesucristo sabía cuándo entraba, hermanos, a la tesorería de los 12 discípulos. Jesucristo sabe cuántos de ustedes diezman y cuántos no. No me diga que Jesucristo no sabe. Jesucristo sabe. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce a la iglesia de Esmirna. Si usted es parte de la iglesia de Esmirna, Dios conoce su prueba y su tribulación. Dice, cuando tú eres pobre, tú eres rico. Cuando tú eres pobre, tú eres rico. Quiere decir que las riquezas están puestas en el reino de los cielos. Déjame decirte esto, hermano. ¿Por qué Jesús sabe que no damos el diezmo? Porque eso dicen los contadores. Pero vivimos endeudados con carros, vivimos endeudados, hermanos, con casas, vivimos endeudados con préstamos, vivimos endeudados con motos, con ropa, con perfúmenes y con viajes. Cosas que me encantan a mí también, cosas que también a mí me agradan, ¿sí? Pero todo eso lo hacemos nosotros, pero no hacemos nada para Dios. No le damos nada a Dios. Esto no es malo, que tengan todo esto ustedes. No es malo, es bueno. Pero déjame decirte que si tú no le das a Dios de lo que tú recibes, tú eres un desventurado y un pobre y un ciego, que no va a alcanzar la bendición del Señor. Ahora hablo esto, sin olvidar que tengo una responsabilidad. ¿Tenemos responsabilidad o no de dar el diezmo? No me conteste, no me conteste. ¿Tenemos o no responsabilidad? ¿Verdad que sí? No me diga nadie. Tenemos responsabilidad porque la Biblia me enseña a dar el diezmo. ¿Sí? ¿Con quién tenemos responsabilidad? ¿Con el pastor o con el presidente municipal? ¿Karen? ¿Con quién? Con Dios. Karen dice que con Dios. ¿Con quién tenemos responsabilidad, hermano? ¿Con el presidente municipal o con el pastor? ¿Con quién tenemos responsabilidad de dar el diezmo? ¿Con ellos? No, con Dios. ¿Con quién está hablando? Jesucristo, hermano. ¿Con quién está hablando? Está hablando con la iglesia de Esmirna. Está enviando un mensaje a la iglesia de Esmirna. Eres pobre, pero eres rica. Porque eres rica porque tú das para mí. Tú das para el reino. Tú inviertes en el reino. Tú eres rica para el reino de Dios. Entonces debemos saber que tenemos una responsabilidad como padres, como hijos de Dios, de dar el diezmo de lo que ganamos. Y no vivo para predicar eso, hermano. De veras, yo no quiero predicar eso. No es mi tema, pero entra en el proceso de la tribulación y de la prueba. Entra en el proceso. ¿Y sabes cómo te hace entender Dios que diezmes? Pasándote por la prueba, por la tribulación y por la enfermedad. Por eso Dios te está enseñando que madures. Dile al que está a tu lado, madura, hermano. No quiero entrar al tema del diezmo, eso es otra cosa, hermano. Nomás quise tocarlo así. Si usted da o no me da, no me interesa. No me interesa. Pero Dios nos va a juzgar a todos. Dios nos va a juzgar. Porque no es mi tema. Mi tema es, hermanos, la iglesia de Esmirna, pobre y atribulada. Ese es mi tema. Más que tengo que pasar por ahí. Ahora, déjenme decirle, hermanos, cuando el Señor dice, eres un desventurado, miserable, pobre y ciego,
Sí, era lo que era. Pero también les dijo en ese mismo verso, hermano, ¿abrimos? Les dijo en ese mismo verso, tenían la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Los judíos, hermano, calumniaban a los creyentes en aquel entonces. Los judíos se burlaban de ellos. Los judíos, hermano, pisoteaban a los creyentes. Incitaban a la población a agredir a los cristianos. La incitaban. ¿Saben una cosa? Ahorita en este tiempo, hermanos, están muriendo 800 personas diarias por ser cristianos. En China, en Medio Oriente, en Corea, están matando a los cristianos. En Rusia, hermano, están persiguiendo a los cristianos. Y yo le pregunto, ¿dónde empezó la pandemia? ¿Y dónde está empezando la matanza de los cristianos? En China. Están muriendo, hermano, 800 cristianos diarios muertos por predicar la palabra. En China van y les quitan la Biblia, y si tú traes una Biblia van y te quitan la casa y te echan a la calle. Ya no le sirves al gobierno y tienes que firmar diariamente como si estuvieras bajo fianza para que te dejen en libertad, para que dejes de predicar. Estamos siguiendo una persecución que está empezando en China. Donde empezó la pandemia, está empezando la persecución. Y viene para acá. ¿Sabes que en Medio Oriente, en Jerusalén y en Siria queman las congregaciones cuando están en reunidas? ¿Sabes que entran y cierran la puerta, le echan diésel, le echan gasolina y le prenden y todos los cristianos se queman? Y tú y yo tenemos la libertad de predicar aquí, tú y yo tenemos la libertad de estar aquí hablando de la palabra de Dios. Todavía no llega la persecución y todavía no queremos predicar. Yo me pregunto, ¿o soy de la iglesia de Esmirna o no soy? Amigo que me estás viendo, si estás en una iglesia light, salte por favor de ahí, vete donde se predique una doctrina sana, una doctrina de Jesucristo, una doctrina en donde te hablen de las consecuencias del pecado. 800 personas diarias mueren por ser cristianos. Mueren más que por COVID. Sigue las tendencias, sigue las estadísticas, hermanos. Si quieres conocer cuántas personas mueren en China por ser cristianas, cuántas personas mueren en Rusia, cuántas personas mueren en Siria, en Medio Oriente por ser cristianas. Llegan los musulmanes, hermano, y toda la congregación la matan y luego le prenden fuego. No es posible, hermano, que estemos viviendo en el siglo XXI, estemos viendo esto. Esa misma persecución va a llegar acá. Jesús sabe lo que es un escarnio, hermano. Jesús es lo que sabe lo que es un escarnio. Dice la palabra en Juan 23:11. Juan 23:11 dice la palabra: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle con Pilato. ¿Sabes qué? Le pusieron a Jesús una ropa de soldado de rey, le pusieron una ropa fina y lo mandaron otra vez con Pilato. Se burlaron de él. Si eres el rey, a ver tú, haz milagros si eres el rey. Herodes se estaba riendo de él. Hicieron escarnio de él, hermanos. Jesús sabe lo que es un escarnio. Jesús sabe lo que es sufrir. Él entiende eso y entiende lo que tú estás pasando, entiende lo que tú estás viviendo. Él entiende lo que yo he pasado. Él conoce lo que tú has pasado. Él sabe todo. La tribulación, la burla, la pobreza forjan el carácter de una buena cristiana, forjan el carácter de un buen cristiano, forjan el carácter de una iglesia. ¿Con qué se limpia el oro, hermanos? Yo les pregunto, ¿con qué se limpia el oro? Díganlo recio. Con el fuego. ¿Y con qué se purifica un cristiano? Con el fuego, con la prueba y la tribulación. El Señor sabe lo que estás sufriendo por tus hijos. El Señor sabe lo que tú estás pasando por tus hijas. El Señor conoce tu corazón porque Él ya pasó por ahí. Él ya pasó por todos los puntos que tú me quieras decir. Pero sabes una cosa, hay gente que son la sinagoga de Satanás. El diablo también tiene su sinagoga. El diablo también tiene su grupo adentro y fuera de la iglesia, contra la iglesia y adentro de la iglesia. También Satanás tiene, hermanos, sus sinagogas que tienen más dinero que nosotros, están más organizados que nosotros, tienen grupos políticos, hermano, bien organizados. El LGBT, hermano, es una organización a nivel mundial, grande, pequeña, pero grande. ¿Y sabes qué? Tiene gran poder y están haciendo, hermano, que ellos pidiendo que el matrimonio desaparezca, que el matrimonio de Dios desaparezca.
Están pidiendo que los valores morales desaparezcan. Están haciendo una Biblia para ellos. Están escribiendo una redacción de una Biblia para ellos. Y hacer a un lado la Biblia que tú y yo tenemos. Todos los grupos, hermanos, radicales, las mujeres feminicidas del aborto, déjame decirte, hermano, no es un genocidio abortar a todos los niños del mundo. No muere más gente abortada, hermano, que la pandemia que está matando. No mueren más niños, hermano, al día de los abortos que hay. Y ellos están haciendo un grupo, hermano, a nivel mundial para que se apruebe el aborto. No estás matando a un niño. No dice la Biblia, no matarás. Estamos contra la creación de Dios. Pero son grupos radicales que tienen gran poder, pero son sinagogas de Satanás porque tienen riquezas, pero están bien unidos. La iglesia no está unida. La iglesia del Señor Jesucristo no está unida. Son más astutos que nosotros. Y la palabra astutos viene de astucia. Y la palabra astucia viene para los delincuentes. Hay muchos delincuentes astutos. Tienen más inteligencia, hermano, que los creyentes. La palabra inteligencia es para los creyentes. La palabra astucia es para los delincuentes. Las sinagogas de Satanás son más astutos que nosotros. El grupo a nivel mundial de la élite mundial son poquitos, pero tienen más poder que todas las naciones. La élite mundial, hermano, que está gobernando el mundo ahorita. La élite mundial de los Illuminati y de los masones, que son más poquitos que toda la población mundial, están controlando a todos los gobiernos, a todos los gobiernos. ¿Bajo qué presión, bajo qué amenaza? No sé. Pero ellos quieren el exterminio de la raza humana. Ahora, hermanos, hoy mismo, a esta hora, aunque usted no lo crea, un grupo minoritario controla casi todo el mundo. Nosotros podemos ver desesperadamente que estos grupos quieren eliminar de la sociedad el matrimonio de hombre y mujer. Quieren eliminar los valores morales civiles de la sociedad. Ellos van contra todo lo que es Dios y culto de Dios. Pero la iglesia de Esmirna no debe claudicar, debe seguir adelante. La iglesia de Esmirna. Quiero decirte, hermanos, cuando hablamos nosotros en Esmirna 2:9, dice la palabra que habla de la sinagoga de Satanás. Pérgamo 1:13 dice también de la sinagoga de Satanás. Tiatira 2:24 dice que tienes adentro a Satanás de la congregación. Filadelfia 3:9 también dice que hay una sinagoga de Satanás en el mundo. Entonces el Señor nos está advirtiendo que estamos luchando contra pruebas y tribulaciones que están llegando a nuestra vida. Querido hermana, querida hermana, hermano, yo quiero que tú seas bendecido y que tú prosperes como ha prosperado mi alma. Pero te voy a decir una cosa, no hablo de dinero, que tú prosperes como ha prosperado mi alma. Estoy hablando que tú crezcas como yo he crecido, que tú madures como yo he madurado, y que dejemos de ser niños inmaduros, niños que cuando viene la prueba estamos llorando y estamos tristes, niños que cuando viene la pobreza y la tribulación nos desmayamos, nos desanimamos. Cuando Dios quiere pasarte por el fuego para hacer brotar el oro en tu vida, déjame decirte que la mirra no puede producir perfume caro si no es triturada y machacada. Tú no puedes producir un cristiano fuerte si primeramente Dios no te pasa por la prueba. Jesucristo conoce todo lo que estás pasando. Él sabe todo lo que has sufrido. Pero hoy Él te invita y te dice, abrimos hermana, por favor. Apocalipsis 2, 10 y 11, termino ya con esto. No temas. El Señor está diciendo y sabe que la iglesia está pasando por pruebas. Y el Señor dice, no temas en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice
dice el Señor, no temas en nada. Subráyalo, hermano. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué está diciendo el Señor? Porque yo voy a estar contigo. Dice la palabra, hermano, en Mateo 24:20, dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Quiere decir que vamos a ser probados en la vida cristiana. Vamos a ser probados y tendréis tribulaciones, ¿sí? Por 10 días. Ahora dice aquí la bendición: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo tengo que ser fiel? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo debo estar con mi pastor aquí, pegado hasta la muerte. Yo voy a estar con mi pastor aquí, pegado hasta la muerte. Aquí voy a estar porque aquí nací, aquí viví, aquí crecí y aquí estoy. Aquí voy a morir. Dice que voy a ser fiel hasta la muerte. Verso 11, dice la palabra. Verso 11 dice. Verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, ¿qué dice ahí? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es el daño de la segunda muerte? Que todos aquellos que viven en pecado van a resucitar de la primera muerte y después el Señor nos va a lanzar al lago de fuego, que es la segunda muerte. Dice, no sufriremos daño de la segunda muerte. Quiere decir que si tú y yo estamos pasando por pruebas y tribulación, no vamos a pasar la segunda muerte. Vamos a disfrutar la vida eterna. Amigo, amiga que me estás viendo, gracias por recibirme en tu corazón. Yo te invito en esta hora, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración de salvación. Dale una oportunidad a Cristo de entrar a tu vida. Dale una oportunidad a Dios de gobernar tu vida. Dale una oportunidad de Dios de pasarte por la tribulación para que el Señor te haga más fuerte y que madures. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Con la boca confieso para salvación y con el corazón creo para justicia, para que tú me llenes de salvación. Gracias, Señor, porque has entrado en mi corazón en este día. Muchas gracias. Amigo y amiga, si has hecho esta oración, que el Señor te bendiga y que tu nombre esté escrito con letras de oro en el libro de la vida. Dios es escrito con letras de oro tu nombre en el libro de la vida y tú recibirás la corona de justicia. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sígueme y dale like a este video. Sígueme a través de las redes sociales, a través del canal YouTube Domingo Valadez Torres. Sigue mis predicaciones. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.